Estoy un poco nervioso, ¿eh? ¿Sí? Pero, Pero ¿hay alguna razón? No. no debe haberla, bueno. ¿no? Bueno, para mí es un placer tener este coloquio. Me une con el presidente González, además de un apellido, mi condición de claretiano. Y los que nos hemos criado en el Colegio Claret de los años 70, early 80s, pues la figura de Felipe González estaba siempre muy, muy presente. En la Junta Directiva de CESUR propusimos, independientemente de que de un círculo de nuestro tipo debe ser agnóstico políticamente, que hay un periodo de nuestra historia que queríamos darle un reconocimiento especial, y es la transición y es la Constitución como consecuencia bendita de ese momento de España donde la generosidad y la calma se impuso a una posible o potencial polarización. Yo me he leído no sé cuántos artículos sobre el presidente González y todas las entrevistas del mundo, incluida una memorable que os recomiendo con Jesús Quintero, el loco de la colina, y en ella dice algo con lo que yo me siento. Yo soy hijo de la democracia y no soy nieto de la dictadura. Y como tal, mis padres, como los padres de muchos que han estado aquí, como el padre de Francisco Rivera, que aparecía, construyeron una solución de continuidad para España sin grandes aspavientos, y ahora parece que ese mundo se resquebraja. Y desde CESUR, desde nuestra pequeña plataforma de sociedad civil, queríamos hacer un pequeño homenaje a esa transición / constitución que parece que se vilipendia de vez en cuando. Eso es en la Junta Directiva de CESUR lo que acordamos, por eso le agradezco profundamente su presencia. Presentar a Felipe González es una osadía, pero voy a utilizar también otra cosa que creo que esto fue una entrevista con Manuel Campo Vidal en el 2002 o algo así, que decía, Felipe González es sevillano de nación en el sentido cervantino de la palabra, que es de nacimiento, pero es un hombre profundamente europeo y profundamente universal, como rezan los preceptos del himno de nuestra tierra. Eso no he tenido ni que leerlo, ¿eh? Hay una cosa que a mí me ha encantado descubriendo durante esta última semana de la personalidad de mi compañero de coloquio, y es que, a pesar de que algunos puedan pensar que ha cambiado de sitio, yo, que me he visto entrevistas desde el año 97, he visto a la misma persona de una forma constante, año tras año. Otra cosa es que en la realidad pueda haber cambiado, pero alguien ferozmente independiente, comprometido, demócrata, que no tiene ningún problema en decir lo que piensa, si es la OTAN en el 84 o si tal, y eso creo que para nosotros, en este mundo de desconcierto, con la dulce decadencia de Europa, con el desconcierto de Estados Unidos, el tenerte aquí hoy es un auténtico lujo. Así que, bienvenido. Vale, muchas gracias. Te voy a hacer la primera pregunta, y mi primera pregunta va sobre algo que le preocupa a todos los empresarios. Todos los empresarios, cuando hablamos de la política, lo que queremos es paz. Lo que queremos es previsibilidad en términos jurídicos, previsibilidad en términos regulatorios, y que nos dejen tranquilos hacer nuestro trabajo, ¿no? Y sin embargo, de hecho, en la transición española, los años de mayor crecimiento o de convergencia con Europa fueron los entre el año 1985 y 2006. ¿Es imposible, esa polarización existente es un camino ya inevitable, o podemos traer a hoy algunas lecciones de las cesiones que se hicieron durante la transición? Vamos a ver, la previsibilidad es un elemento sustancial para generar seguridad en todos los ámbitos, desde luego en el ámbito del mundo de la empresa también. Hemos perdido la previsibilidad
que tienen que suministrar nuestros representantes por alguna razón de la que podamos hacernos responsables? Yo creo que sí. Le pondría 1000 ejemplos. ¿Cuánto tiempo hace... Fátima hace un momento hablaba del presupuesto en Andalucía. Felicito además al gobierno que tenga un presupuesto cada año, pero nosotros vamos con una teórica prórroga de presupuesto desde hace 2 años ya. Presupuesto es el instrumento que define la voluntad política de un gobierno, los ingresos, los gastos, el déficit, los objetivos. Y además estamos en una confusión y una polarización de arriba a abajo, no de abajo a arriba, ¿eh? No nos engañemos. Se puede llegar a romper la convivencia manteniendo una política de polarización desde arriba, claro, pero no será por la voluntad de los ciudadanos. O sea, que si la voluntad de los representantes influye en la polarización más que la voluntad de los representados. Entonces, la Constitución dice que tenemos que presentar un presupuesto 3 meses antes de que acabe el año. Pero tenemos que los gobernantes tienen que presentar un presupuesto. Todavía hoy, ayer, antes de ayer, es verdad que cada día nos cambian la pantalla. Oigo decir en los debates, en las televisiones, o los que sea, el poco tiempo que uno puede dedicar a eso, es decir, parece que el gobierno está renunciando a hacer presupuestos para este año. Es que no se van a poder negociar presupuestos. No hay presupuestos. Entiéndame bien, no hay presupuestos. ¿Sobre qué se va a discutir si no hay presupuestos? Si los presupuestos tenían que estar presentados ya septiembre, octubre del año pasado. ¿Quiere decir que todavía se pueden hacer unos presupuestos? No. El presupuesto no se hace sumando las reivindicaciones de unos y de otros, y una vez que se suman todas para ver si se tiene una hipotética mayoría, se va a ver de dónde se saca el ingreso necesario para cubrir esa necesidad, y mucho menos en tiempos, como decía, de incertidumbre. Yo no he vivido ningún momento más incierto que esto, ¿eh? Nunca. Y además creo que no lo ha habido. No es, por eso me preocupa sobre qué foco estamos haciendo el análisis, el que queramos, el de Andalucía o el de España. O sea, no hay presupuesto. Es un incumplimiento constitucional. Yo la primera vez que no pude hacer presupuesto, acabé el mandato en la presidencia de la Unión Europea, convoqué elecciones. ¿Y tiene solución? Que sí. Sí, tiene la solución de que se gobierne de acuerdo con la Constitución. O sea, ¿es posible un marco como el que acabamos de ver en Alemania o reeditó Alemania con Roder y Merkel de que los dos grandes partidos se unan? ¿Es eso factible? Factible, es perfectamente factible. Vamos a ver. Antes estaba halagando, o lo que quiera, en la transición y tal. ¿Verdad que la transición fue un pacto, el fruto de varios pactos, no solo de uno, porque los pactos de la Moncloa sirvieron de un gran entrenamiento en un momento en que estaba retrasándose la respuesta a la crisis que Europa ya venía padeciendo, el conjunto de Europa, y nosotros no teníamos ocasión. Bueno, después de los pactos de la Moncloa, el debate constitucional, etc. Claro que se puede hacer el pacto, claro. Era más fácil entonces que ahora. De ninguna manera. Cada uno veníamos de un lugar completamente distinto y una herencia de una dictadura. La frase exacta de la que se ha hecho mención no era así, es curioso porque es de Aguilar hijo. Él decía, y era memorable, decía, no, yo es que he optado por ser hijo de la democracia y no nieto de la guerra civil. Yo me quiero identificar con este pacto, que algunos degradaron, porque empezó en el año 15 con los podemitas y compañía, ¿no? Es decir, que era el pacto del bipartidismo. Cuando nosotros fuimos a las primeras elecciones había 420 siglas que se presentaban a las elecciones.
Y la gente decidió como si viniera votando como en Alemania durante los últimos 40 años. Eso fue la decisión de los ciudadanos. Pero es que ahora sigue habiendo decenas, centenares de siglas que se presentan. Y se vuelve a repetir el fenómeno. Hay veces que hay baches, ¿no? Pero la transición fue un pacto entre españoles. Dice, un pacto de no sé cuántos factores le has dicho, porque era de esperanza, de no sé cuántos, y de no volver a equivocarnos. Y por tanto un pacto en el que había un factor que era el temor a repetir lo ya conocido, lo que nos llevó a tragedias que no solo era la tragedia de los últimos 40 años, de un siglo tormentoso, XIX, y un siglo XX tormentoso, que no conseguíamos una estabilidad. Bueno, ese pacto entre españoles para superar los conflictos del pasado, sobre todo para superar la terrible guerra civil, después de un intento de golpe de Estado frustrado. Por si el golpe de Estado hubiera ganado, no hubiera habido una guerra civil. Por tanto, después de eso, ¿no? Y de tantos años de dictadura, que a mí no me importa decir cuánto estuve frente a esa dictadura, digamos un pacto entre españoles. Ese pacto no se puede reeditar ahora. El que no quiera reeditarlo no puede. Ahora, ¿van a estar obligados a entenderse? Sí. Le pongo un detalle del que hablaba antes Fátima, también hablando del mundo de la empresa. Bueno, todo se relaciona con el mundo de la empresa. Yo cometí ese error. Un pequeño paréntesis y vuelvo al pacto. Yo me comprometí a que habría 800.000 nuevos puestos de trabajo en mi primer mandato. Y perdimos casi 800.000. Después ya no hablé más de puestos de trabajo y cuando me preguntaban, decía, mire, el empleo lo crean los empleadores. Punto. Y el que no quiera entender algo tan sencillo como eso, bueno. Vuelvo al pacto inevitable. En Alemania lo estamos reeditando ahora. Incluso han cambiado la Constitución que tenían que tener, la Constitución que era otorgada, que tenían que tener una mayoría enorme. ¿Por qué? Porque va a aumentar el gasto de defensa. Es un capricho aumentar el gasto de defensa. Ya veo, nosotros en la República le declaramos la paz al mundo. Es una cosa bien inocente, bien, no sé cómo definirla, ¿no? Pero es decir, no, nosotros queremos la paz con el mundo entero. Por tanto, nosotros no tenemos enemigos ni de un color ni de un otro, ni lo esperamos, ni no sé cuánto y tal. Y cuando necesitábamos amigos no los tuvimos, porque no es tan fácil eso de declararle la paz al mundo y que funcione, ¿no? Bueno, pues estamos de nuevo en una necesidad, repito, necesidad. En esto no me podrá decir el gobierno no estoy de acuerdo con ello, voy a decir que siempre estoy en desacuerdo. No, hay que aumentar el gasto en defensa, sin hacerse trampas en el solitario. El gasto en defensa, que tiene que pasar, dice que del 2%, de aquí al 2%, va a subir más, al 3, al 3,5% y tal, es un gasto enorme. Hay que aumentar el gasto de defensa. Es un compromiso que tenemos con la Unión Europea, con la OTAN, si quieren ustedes, hasta con Gran Bretaña, que está fuera de la Unión Europea, más para su desgracia que para la nuestra, porque realmente comprendieron que aquello del Brexit no salió muy bien. Por tanto, si hay que aumentar el gasto de defensa, hay que explicar por qué y cómo. Y para eso necesitamos presupuestos. Y yo sugeriría muchas cosas a nivel europeo. Es verdad que algunas de las reglas fiscales de la Unión Europea durante un tiempo tendrán que flexibilizarse para que haya gasto en defensa. Pero se tienen que poner de acuerdo para aumentar el gasto en defensa PP, PSOE, PSOE, PP. A la fuerza. Se pueden poner de acuerdo diciendo, es que no es patriótico que usted no haga esto. Digo, espérese. Es que para ponerse de acuerdo hay que sentarse, hay que discutirlo, porque el incremento del gasto en defensa es la condición necesaria, no suficiente. La condición necesaria es el incremento. Ahora nos van a decir, no, pero es que hay gastos de defensa que no están aflorados tal. No es verdad. Vamos a ver, el gobierno ha presentado, este gobierno, como lo hizo también
el anterior de Rajoy. Este gobierno ha presentado, supongo que con lealtad a los socios de la OTAN, cuál es su presupuesto en defensa y, por tanto, su gasto en defensa. Y resulta ser que somos el país de la OTAN que tiene el porcentaje en términos de Producto Per cápita más bajo en defensa. Luego tenemos que aumentarlo. Y se tienen que poner de acuerdo los dos grandes partidos. ¿Con quién se van a poner de acuerdo si no para aumentar el gasto en defensa? Si yo veo decir, y lo respeto, la gente como me lo toma un poco a broma, pero es lo que me queda de esta herencia andaluza, es decir, como lo tomo a broma, digo, hostia, nos vamos a poner de acuerdo con sumar o con restar. ¿Con quién? ¿Nos vamos a poner de acuerdo con Pablo Iglesias o con Maillo? Pues no parece, ¿no? ¿Nos vamos a poner de acuerdo en aumentar los gastos de defensa con Abascal? Pues no, no va a querer. Pero bueno, nos ha despertado este señor que hoy preside los Estados Unidos y cree que preside el mundo, que nos desprecia a todos, que actúa, que nadie se equivoque, no actúa como un empresario, porque nunca lo ha sido. Es un mercachifle, no un empresario. Pero está poniendo en cuestión todo, hasta la existencia de una alianza occidental. Y le está dando la razón a Putin, que se está riendo de él. Recuerden lo que les digo, se está riendo de él. Lo está engañando miserablemente. Y el otro no sabe que no sabe. No, si es la definición que hacían ya los romanos, no me la invento yo. No sabe que no sabe. Porque Reagan, que muchas veces sabía que no sabía, yo goberné con él, tenía la virtud de buscar a los que sabían como los mejores para hacer su gobierno. Eran tan republicanos, ahora ya no es republicano, el único republicano del gobierno es Marco Rubio. Pero nos ha metido a todos en un lío y nos tenemos que poner de acuerdo los españoles, sí. ¿Y quién se va a poner de acuerdo para tener una mayoría suficiente? PP, PSOE, PSOE, PP, PP, PSOE, PSOE, PP. ¿Los ciudadanos quieren que nos pongamos de acuerdo? Sí. ¿Los que nos representan quieren que nos pongamos de acuerdo? Parece que no hacen lo necesario, que no hacen lo suficiente. Pero... Totalmente. No, yo creo que los factores macroeconómicos y macropolíticos se están poniendo como para que se pongan de acuerdo de una vez, ¿no? Hay una cosa que le quería decir, señor presidente. En este auditorio hay muchos empresarios de CESUR y hay cerca de 150 chavales de cursos preuniversitarios y universitarios, porque desde CESUR queremos que la juventud presencie cómo se crean las empresas y de esa forma alimentar vocaciones en términos eclesiásticos, ¿no? Hoy hemos estado aquí y no se ha hablado de beneficios, ni se ha hablado de tal. Hemos hablado de cómo IKEA tiene su visión del mundo, de cómo Gestamp ha crecido. O sea, la visión de la empresa es una visión donde lucha por el talento, por lo tanto tiene que dar a sus ciudadanos mayores protecciones, más seguros. Es decir, ¿cómo ve la función de la empresa como elemento integrador muchísimo más sofisticado que la empresa esa de hace 20, 25 años? No, claro, es que desde hace 20, 25 años era empresario y trabajador y una división que hoy no es posible. Oía antes hablar, entre otras cosas, del emprendimiento, de la capacidad de tener iniciativa. Yo hace muchos años que hice un viaje por ahí, porque me encargaron una tarea y lo hice un poco por ahí, quiero decir, por todo el mundo. Empecé por el Silicon Valley. Y me hizo mucha gracia ver que mucha gente quería hacer su propio Silicon Valley y que creía que el Silicon Valley era un lugar. Dice, bueno, si yo hago un lugar semejante y doy X ventajas, no se dan cuenta de que era una cultura y que la innovación era un elemento fundamental. Ya que se ha divertido viendo algunos artículos que ya sobre algunas entrevistas y eso, les podía haber dado algunos de esos que publiqué y distribuí
hace como 25 años, un poco más. Era, por ejemplo, aprender a emprender, ya que están los chavales. Aprendizaje y emprendizaje. La innovación como mejora en la eficiencia de la producción, o la innovación que rompe con el modelo de producción e inventa otro alternativo, la que es disruptiva, que importa enormemente. Sobre eso estuve trabajando unos años y repito, empecé viendo lo que pasaba en el Silicon Valley y cómo se trataba el talento en el Silicon Valley. Y lo de aprender a emprender le he dado muchísimas vueltas, porque realmente me parece que no hay otra cosa más didáctica que aprender a emprender. Tuve algunas discusiones, también en Andalucía, no voy a decir dónde, pero tuve discusiones con rectores y con decanos de universidades. Y nosotros tenemos algunas universidades en Andalucía que se dedican a hacer pues, ciencias empresariales, para entendernos. Pero a mí me producía una cierta frustración, hablo de hace ya años, me producía una cierta frustración que tuviéramos unas fantásticas calificaciones por la enseñanza, pero que de cada 100 chicos y chicas que salían de una facultad de ciencias empresariales, solo hubiera 10 u 11 que quisieran hacer una empresa. Pues si en una facultad de medicina, de cada 100 egresados, se dice, bueno, solo 10 quieren hacer medicina, pues ya, yo me creo una cierta. No, pero tenemos las mejores calificaciones. No. Si los demás, si lo que quieren terminar la carrera y es ser funcionarios de una gran multinacional, una gran empresa o de una administración pública, eso no son para eso no hay que estudiar ciencias empresariales para entenderlo. Bueno, tienen que aprender a emprender. Eso es de verdad lo que importa. ¿Qué es lo que más me satisface cuando hablo de esto? Transmitir, y cuando lo discuto con los jóvenes y a los jóvenes. Yo creo en algo que es un concepto filosófico, se lleva muy poco. Creo en la autonomía personal significativa. Entonces, ¿cuándo podría decir que una persona ha terminado su proceso de formación y enfrenta la vida? Cuando ha llegado a tener autonomía personal significativa. Eso no es equivalente a cuánto dinero gana o no gana, sino cuando depende solo de sí mismo y de su iniciativa. Porque si sigue siendo alimentado por otros, si sigue siendo respaldado por otros, autonomía personal significativa no tiene. Tiene el recurso a quienes le pueden ayudar, que no es lo mismo. Y eso es el verdadero aprender a emprender, el verdadero emprendizaje. Esto no significa tampoco que uno aspire a hacer siempre... No, un buen emprendimiento puede ser modesto y uno sentirse satisfecho. Conozco a gente que está satisfecha con un emprendimiento modesto, que no quiere seguir creciendo, para entenderlo. Y conozco a otros que quieren seguir creciendo y los animo. Y me parece perfecto que quieran seguir, como la trayectoria que tú has presentado o que he leído de tu trayectoria vital. Me parece muy bien. Y me parece un error histórico en el que ha caído muchas veces la izquierda, que es estar solidario con los pequeños empresarios. Pero a partir de que el pequeño empresario es capaz de contratar a 15, 20, 30, 50, 100, ya con el que ha contratado a 100 ya no somos solidarios. Es una cosa ridícula. Yo me quedo en Silicon Valley. En 1850, California era un río de oro y había una empresa que era Levi Strauss. Hoy es la quinta economía del mundo y 5 de las 10 empresas más grandes del mundo están en California. Y el señor que monta Meta no lo hace en California, pero cuando Meta es chiquitita se va a California porque allí está ese ecosistema de conocimiento, de dinero, de talento. El sur de España tiene capacidad, porque eso hace 100 años, tiene capacidad para poder
recrear algo parecido? Siempre que se sepa que no es un lugar sino una cultura, sí. Si se piensa que es un lugar, no. Claro, yo he tenido un compromiso que a veces me reprochan, que es un poco ridículo porque dicen que es por ser sevillano. Pero yo soy una mezcla rara de jándalo, de estos que bajaban de ahora Cantabria y de Soltera Santander y bajaban a Andalucía, que era mi padre, y de una madre que era de Huelva, la provincia de Huelva, del condado de Huelva. Entonces, pero no era por eso. Yo quería que Andalucía superara una contradicción, tragedia, como quieran llamarle, histórica, y que no pasáramos por la misma experiencia del Mezzogiorno italiano. Que no, mire, yo quiero que Andalucía desarrolle toda su potencialidad. ¿Qué puede hacer un gobierno para eso? Puede hacer infraestructura, puede dar ánimo como natural para hacer esto. Pues, entonces cuando me reprochaban que el AVE hubiera salido de Sevilla para Madrid, que no se justificaba más que porque yo era de Sevilla, una cosa rarísima, decir que es verdad que soy sevillano de nación, pero no era por eso. Yo tenía la absoluta convicción de que si salía de Sevilla, terminaría llegando a Barcelona y a donde tuviera que llegar por el norte, pero que si salía de Barcelona o del norte, que fuera, iba a llegar a Sevilla o se iba a quedar en Madrid. Ya, tenía mis dudas, nunca había pasado. Mucho del ahorro de Andalucía iba para el norte. Bueno, eso fue lo que traté de cambiar. A partir de ahí tiene oportunidades Andalucía, sí. Tampoco pueden creerse los más superiores. Este país vive lleno de contradicciones. Porque, a ver, el gobierno central presume de que es el país que más empleo crea de toda Europa. Está bien. Y Andalucía presume de que es la región con Madrid que más empleo crea de toda España. Pero al mismo tiempo nadie se pone de acuerdo qué responsabilidades tiene uno y otro en que se cree o no se cree empleo. Yo tengo mis dudas, ¿eh? Yo creo que la redistribución del ingreso en España fue mejorando y nos acercamos a la media europea, estas cosas, hasta un cierto punto. Y a partir de cierto momento, nuestra convergencia se convirtió en divergencia, como cuando convergencia y unión pasó a ser lo que ahora es. Es decir, se convirtió en divergencia. Y ahora no dejamos de separarnos de esa convergencia a la que íbamos. Y no sé, la verdad es que no sé de lo que presumimos, porque todavía ahora hemos vuelto a recuperar la condición de poder ser beneficiarios de fondos estructurales que yo negocié en el año 88. Eso no salía en la entrevista. En el año ahora estamos de nuevo en esa situación. Por tanto, Andalucía tiene oportunidades, sí, aunque se hacen después del COVID aquí como en todas partes, se han hecho una serie de barbaridades, quiero decir, desde el punto de vista del respeto al Estado de Derecho y al funcionamiento de la normatividad, etcétera. Pues aprovechando que había una situación tan dramática como aquella, es decir, bueno, podíamos hacer decretos leyes de emergencia y dentro de la emergencia ya aprovechábamos para meter todo lo que queríamos cambiar. Dice usted, pero se trataba de una epidemia o de una pandemia, no se trataba de cambiarlo todo. Entonces, los procedimientos legales han llegado a alterarse de tal manera que no dan ninguna confianza. Ahora mismo estamos discutiendo una proposición de ley. Se presentan proposiciones de ley, pero se hace un pacto, igual que no se lo tomen tan en serio, con Junts. Y se hace un pacto nada más y nada menos que para un tema tan grave como el de la migración. Ahora, como el de la acogida y reparto de los menores no acompañados. Nosotros creamos mucho más menores no acompañados en América Latina que nadie, porque sus madres han venido aquí a cuidar de nuestros mayores cada vez menos acompañados. Así que los dejamos allí de menores no acompañados.
Pero de eso no nos damos cuenta, o incluso de Marruecos, no es. Por tanto, no hay ese respeto a la normatividad. ¿Por qué se hacen proposiciones de ley en lugar de proyectos de ley? ¿Por qué se gobierna siempre con decretos leyes, que algunas veces son ómnibus, que otras veces son taxis ampliados, que otras veces son... Pero ¿cuál es la broma? Pero vamos a recuperar alguna vez esa seriedad de presentar un cambio legislativo que da seguridad al mundo empresarial y a todo el mundo, con un proyecto de ley del que hay un informe del Consejo de Estado, del que hay un informe del Consejo del Poder Judicial. Dice, pero hay un informe, no te obliga, pero a veces te evita, te impide cometer errores burdos, como los de la ley de migración. Pero no solo porque no sea constitucional, que no lo es, pero tenemos un Frontex que se llamaba Política Migratoria Europea. No solo por eso, sino porque lo hacen mal, técnicamente mal, y lo pagamos gravemente. Y para eso tenemos Consejo del Poder Judicial, que puede informar sobre eso, tenemos Consejo de Estado, que puede informar sobre eso, y que debería informar. Entonces, usemos las cosas que razonablemente nos pueden ayudar. Le voy a contar una anécdota que no se entere nadie, no voy a decir. Con todo el sufrimiento que hemos pasado con la Dana y sus consecuencias, y ahora estamos viviendo una Dana, antes la llamábamos gota fría, en toda Andalucía, afecta a Extremadura, a Murcia, otra vez a Valencia, etc. Respecto de eso hemos oído de todo. Entre otras cosas, de gente que se alegra, y lo comprendo porque no piensa que suba la temperatura del Mediterráneo. ¡Qué bien! Vamos a alargar la temporada turística. Dice, espérate, que vienen curvas y van a pasar muchas más cosas. Por tanto, en esta pelea, yo había sugerido que hubiera una comisión de expertos, eso que los ingleses llaman con buen criterio comisiones reales. Expertos no quiere decir gente que esté de acuerdo, sino gente que pueda analizar cómo podemos disminuir el efecto de estas tragedias que estamos viviendo y vamos a vivir cada vez más. Esto del cambio climático que nadie acepta, o de las tragedias de las danas, que tiene mucho que ver con lo que digo del cambio climático, estos cambios temporales de un día para otro, etcétera, que a lo que más se parecen es a Trump. Que hoy o mañana te puedes cambiar lo anterior. Perdona, que te estaba cortando. Yo quería una cosa, para ir concluyendo, señor presidente. Como le decía, tenemos aquí 150 jóvenes en edad preuniversitaria. Y me gustaría utilizar el optimismo que el antiguo vicepresidente de la Comisión Europea, con el que ha terminado su speech, para que les dé... quiero utilizar al líder más carismático de la democracia para convencerlos que sean empresarios, que cambien su tierra, que no tengamos a gente como Juvencio que se tiene que ir a Ámsterdam y a la India cuando lo querríamos tener en Andalucía. Porque ese es uno de los problemas de nuestra generación, que nos vamos fuera porque en nuestra tierra hay cada vez menos oportunidades. Y lo que desde CESUR moderadamente intentamos cambiar es, y por eso invitamos a todos ellos, es intentar que se queden. ¿Qué mensaje les daría a usted? Uno, que se queden. Dos, que se queden. No van a encontrar ningún sitio en el mundo, en términos relativos, mejor para vivir que este. ¿Tenemos que hacer algunos cambios? Sí. Tenemos que hacer... Bueno, ahora nos van a obligar a hacer los cambios, porque eso de aumentar los gastos en defensa y empezarnos a preocuparnos de las amenazas de Putin y de los hijos de Putin, que lo acompañan siempre. No, eso no lo estamos decidiendo nosotros. Lo está decidiendo Trump, que sí que va a ayudar a Putin. Va a tener la ventaja a Putin de que lo va a engañar fácilmente. No es que se vaya a tener mucho esfuerzo para engañarlo, porque ignora casi todo, pero no sabe que lo ignora. Y por tanto mete la pata todos los días. Ayer le fue muy bien con Putin, no cedió nada. En fin, a los chavales,
Que se queden, dice. No solo que se queden, no van a encontrar un sitio mejor. A los empresarios, una de las cosas a las que vamos a estar obligados es a mejorar las retribuciones. Obligados, para aumentar nuestra capacidad de consumo, porque vienen mal dadas. ¿Qué es lo que sugiero para no hacer esto demagógico? Que se haga relacionado con la productividad y la competitividad, los dos elementos que pueden mejorar la redistribución del ingreso, la directa y la indirecta. Pero estoy hablando ahora de la directa. Por tanto, tenemos que mejorar las prestaciones salariales para que no sientan nostalgia de irse a pasarlo, la mayoría, mal, porque están trabajando en otro país. En términos comparativos, no es que ganen mucho más, pero por lo menos tienen una oportunidad de empleo. Tienen que desarrollarse aquí. En algún momento, y algunos sindicatos sí me han oído decir esto, tendremos que hablar de verdad de los salarios por hora de trabajo. Y tendremos que hablar de salarios y productividad. No de salario. No es solo lo que dice la vicepresidenta que se ocupa de esto, es un poquito más, que ha ido bien durante el periodo de la pandemia y se equivocan, le digo a los chavales también. ¿Por qué fue bien el entendimiento con los empresarios, con perdón, de la ministra y de los sindicatos durante la pandemia? Porque se ponían de acuerdo con cualquier cosa mientras que la pagara el gobierno. Que el gobierno no paga nada, lo pagan los españoles con los impuestos. Así que todos los ERTES del mundo que se podían hacer eran con dinero público, es decir, con los impuestos o con la deuda, que es otra de las grandes confusiones. Tienen que la deuda terminaremos pagándola. Ahora lo vamos a ver con el gasto de defensa. Ahora va a ser gasto de defensa cualquier cosa. No. Gasto de defensa es lo que consta en el Ministerio de Defensa que se dedica a la defensa. Bueno. Quédense a los chavales. No te impacientes. No, que no. es casi... que es casi... que ni siquiera hemos empezado. No, espera. Ni siquiera hemos empezado. No, vamos a ver. Andalucía tiene todas las posibilidades. Se rompió el tapón. Y se rompió el tapón cuando empezamos a creer un poquito más en nosotros mismos. ¿Ustedes recuerdan? El día antes de cortar la cinta para inaugurar la Exposición Universal, nadie creía que se iba a cortar la cinta ni se iba a inaugurar. Y el último día, que yo estaba deseando de cortar la cinta, pero la de cerrar, pues estábamos asustados de que pudiera haber algún atentado, no sé cuánto, nadie quería que se parara la Exposición Universal. Digo, no creíamos, no hemos creído nunca en nosotros mismos, ni los empresarios, ni los trabajadores. Hay excepciones, yo algunas he conocido, incluso en los tiempos duros de la dictadura y no sé cuánto, de gente que sí ha hecho una apuesta. Siempre ha habido gente que ha hecho una apuesta, pero hay mucha gente, muchísima gente en Andalucía que llevaba su ahorro donde era productivo, en el norte. Comparo ahora la decadencia de Europa con Andalucía por un minuto, para que lo entienda todo el mundo. 350 a 400 mil millones de euros de ahorro europeo se van, ahora lo va a arreglar Trump porque van a tener que anularlo, se van a invertir a Estados Unidos. De ahorro europeo, porque no hemos hecho lo necesario para que ese ahorro se pueda invertir en Europa. Es uno de los grandes retrasos que tenemos. 350 o 400 mil millones. Pues esta es la trágica historia de Andalucía, como del Mezzogiorno italiano contra la que yo soñaba antes de meterme en política. A mí me ha gustado siempre mucho la política, pero no me ha gustado tanto el poder, lo cual es una contradicción en sus términos. Y creo que he tardado tiempo en que me echen del poder, porque como siempre estaba con un pie en el estribo para salir, pues había mucha gente que decía, sí, pero espera un ratito, no te vaya todavía. Bueno, a mí Alcora me va a acabar echando de aquí también, Ey. Porque, bueno, pues entonces para los jóvenes que se queden y que crean en sí mismos, Sí. porque eso es la lección que se tienen que llevar para el futuro, ¿no? Y que sean exigentes en función de los resultados que ofrecen.
No porque se crean que tienen un derecho natural a ser exigentes, que eso no existe. Que hay que estudiar para aprobar los exámenes, ¿no? Evidente, Correcto. evidente. Y hay que ser eficiente incluso cuando no se es heredero. Muchísimas gracias, señor ustedes. presidente. Muchísimas gracias.